bienvenidos, buenos días, enciendan su cámara para que pueda activar yo la opción de galería amplia. No tengo las suficientes cámaras activadas. Carla Cecilia Núñez, ¿dónde está? Hable, diga hola y encienda su cámara, por favor. Ya está prendida mi cámara. Ya la veo, perfecto, no hay problema. Denise Saucedo. Denise Saucedo, ¿dónde está? Encienda su cámara, hable, por Está favor, ya prendida, la vi. Lisa, en mi cámara. Ya la pillé, ya la pillé. Esta es la del fondo borroso, ya. José Leonardo Antelo. ¿Cuál es? Ah, ya está, ya lo vi, Feliz. gorrita. Ok, muy bien. Maciel Copacabana. Maciel, camarita. Ya puedo habilitar Buenos días. pantalla. Estoy enciendo la cámara. Enseguida. Bueno, lo esperamos. Mariela Zurita Turrico, ¿dónde está? Ahí está, ya la vi. La veo como si fuera nueva. ¿Usted qué es su primera clase o soy solamente yo y mi impresión? No, yo vino a todas las clases, Lisa. Estuve en todas las clases. Ah, ya sé, lo que pasa es que se peinó. Sí, eso debe ser, por eso es que no la reconocí. Ya, muy bien. Mari Génesis Marín, ¿dónde está? Allá arriba, muy bien. La del cabello ondulado, perfecto. Mateo Abrucese Tapia, ¿dónde está Mateo? Presente, Lisa. Ah, y a usted el que me sale con su número de registro debe ser, ¿no? 698171, ya. Sí. Sí, así me sale en el iPad, pero aquí me sale con su nombre completo. Qué raro. Nelly González también, ¿ves? ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Sebastián Collarciro, ya. Ah, desapareció. Nelly González Domínguez, habilite por favor. No es Nelly, pues es Nayeli. Nayeli González, ¿dónde está su cámara? Nunca iba a activar mi cámara. Qué graciosa. Sí, fue una de las primeras ahí en saludar, activar su cámara y ahora resulta que nos está mezquinando de verla. Solo porque le dije que estaba medio despeinada. Qué delicado, Soncha. Ya. Oscar Daniel está, Oscar Fabio está. A ver si Oscar Daniel es el de la gorra, Oscar Fabio es de la cabellera frondosa. Cici Andrea, ¿cuál es Cici Andrea? Ya la veo. Presente, Lisa. Ok, muy bien. Y Jenny Lorena Farel está Presente, aquí Lisa. abajo el linkcito. Muy bien. Licenciado, no sé Bien, si chicos. capturó. Ok. Claro, es que Sebastián, usted está recién ingresando, ¿no? A la clase. Por eso es que no lo habíamos nombrado todavía. Pero es solamente control de cámaras encendidas porque su profesor es un jodinche. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Dónde está? Práctica forense civil. Y finalmente viene taller 2. Muy bien. De acuerdo a lo que tengo acá en mi cronograma de avance, ya hemos hablado de los derechos extrapatrimoniales, patrimoniales. El día 19 no tengo registro porque está en mi computadora viejita. El día 26 tengo que habíamos avanzado. A los patrimoniales. Dice que analizamos un poco más los derechos extrapatrimoniales y entramos a terminar, bueno, entramos a iniciar los derechos patrimoniales. ¿Habremos visto ya lo que es un derecho real? Pregunto. A ver, busquen sus apuntes, por favor. Se supone que tienen que tener buenos apuntes porque el examen va a ser de puros apuntes. A ver, Sí, ya ¿qué dimos los dice conceptos. Mariela? ¿Ya? ¿Hasta dónde quedamos? ¿Obligaciones?
¿Sí? ¿No? Y todos se Sí, quedaron mudos. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? en las obligaciones quedamos. ¿En obligaciones? Sí, Ok. Bueno, muy bien. Eh, Prometo tomar mejores apuntes de nuestro avance. De todas maneras, están los videos de respaldo para todos ustedes. Bien. Vamos a hablar entonces de lo que son los derechos patrimoniales, decíamos, y prácticamente todos estos están a partir del libro segundo, tercero, cuarto y quinto del Código Civil. Si hablamos del pensum de la universidad, vamos a encontrar que esos derechos o patrimoniales, mejor dicho, están a partir de Civil 2, Civil 3 y Civil 4, ¿no? ¿Quién quiere entrar? Ya entro. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos patrimoniales, ya sabemos que son aquellos que son pues, susceptibles de una tasación, de una valoración económica. Los primeros derechos patrimoniales que hemos desarrollado solo en un concepto general, ¿no es cierto?, serían pues los derechos reales. Habíamos hablado de esa relación jurídica, ese poder jurídico que ejerce una persona sobre un determinado bien, ¿no es cierto? Y la relación que existe con el resto de los demás que no tienen pues ese derecho sobre ese bien. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican, qué es la posesión, el usufructo, es decir, otros derechos reales que aparecen ahí a colación. Posiblemente hemos empezado a hablar un poquito del mundo de las obligaciones. Ese también es otro derecho patrimonial. El mundo de las obligaciones, la materia como tal, Civil 3, ¿no es cierto?, es muy, muy importante porque el ser humano constantemente, pues está celebrando, contrayendo distintos contratos que son fuente de las obligaciones. Yaneli, no se olvide prender su cámara, por favor, o mejor, para no confundir a la persona. Mielcita, no se olvide prender la cámara, por favor. Listen, pasa que le escribí por WhatsApp temprano, antes de ingresar a la clase, de que me iba a la farmacia. ¿A qué hora será temprano? A ver, déjeme, es que seguramente será a las 5 de la mañana. No, 5 de la mañana me ha debido escribir, a ver. Cierra la puerta de emergencia, por favor. Ratingo. Tenemos a dos ahí hablando. Miel. ¿Qué dice Listen, aquí Mielcita? estoy. Ahorita le enciendo la cámara, estoy entrando por la computadora Por porque el favor. teléfono se me va a apagar. No se va a extrañar, pues, por favor. Usted sabe que hay un cariño especial con usted. La tengo. La tengo tratando de disciplinar, por favor, que no se entienda en mala forma. Yo Bien, sé, entonces cuando hablamos de los, yo sé. cuando hablamos de los derechos patrimoniales, sobre todo el mundo de las obligaciones, fíjense ustedes la ropa que traen puesto, por ejemplo, cómo la tienen, cómo la han adquirido. Bueno, comprándola, seguramente ustedes o sus padres, o de repente hasta ha sido un obsequio, ni siquiera lo han comprado, ¿no? Entonces, todo eso que son obligaciones, porque estamos hablando posiblemente de una donación, posiblemente de una transferencia a título de compra-venta, quién sabe, hasta una permuta, ¿no es cierto? Porque a veces con nuestros hermanos o primos intercambiamos ropa, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, el servicio que están recibiendo ahora, que es de educación, ¿no es cierto? Pues también está ligado a un contrato, una prestación de servicio a favor de ustedes. El servicio de internet que lo tienen, pues también es un contrato, ¿no? El celular que han adquirido, la computadora, pues también mediante un contrato, sea que sea, ya les dije, a título gratuito o a título oneroso. Entonces, como verán, el mundo de las obligaciones es permanente. Las obligaciones se están ejecutando en todo momento, a cada instante, desde la energía eléctrica que les llega, ¿no es cierto?, a sus bienes, como las ondas de microondas, del servicio de telefonía y demás, ¿no? Bien. ¿Qué habíamos dicho que es una obligación? Nos encontramos ante una persona que es denominada acreedor frente a otra persona que es denominada deudor, de la cual tiene el poder de constreñir, presionar para el cumplimiento de una prestación, ya sea positiva o ya sea negativa, ¿no? Es el famoso dar, hacer y no hacer. Prestaciones de carácter positiva será el dar y hacer,
Y prestaciones de carácter negativo pues serán pues las de no hacer. Bien, más adelante vamos a desarrollar qué connotaciones tiene cada una de esas obligaciones, no se preocupe. Pero vamos avanzando más adelante. A ver. En el mundo de las obligaciones hay que tener algo claro, que cuando nosotros estamos hablando de un acreedor y un deudor, y por ende la existencia de una deuda, no necesariamente estamos hablando de una suma de dinero, ¿no? Generalmente en todos los contratos, casi en todos los contratos, siempre hay dos partes, ¿no? Uno que es, por ejemplo, yo voy a ir a comprar un libro. Entonces, en esa relación entre yo, el comprador, el burro por delante, ¿no? Y el de la biblioteca o el de la librería, que es el vendedor, pues ambos somos acreedores y ambos somos deudores. ¿Y por qué somos ambos acreedores y ambos deudores? Porque yo soy acreedor de que me entreguen un bien, que se llama libro, ¿no? Y soy deudor de entregar una suma de dinero. Y viceversa, pues el que está ahí en la librería es acreedor de recibir una suma de dinero, que el dinero también es un bien, chicos, no se pierdan, ¿no? Y es deudor de entregar, pues, el libro. Ah, eso me hace recuerda que voy a comprar un libro, ¡qué emoción! Es que es un libro que lo he ido buscando mucho y que son piratas, ¿no? Pero ese libro que compró una de mis estudiantes es muy bonito, tenía un buen papel, tenía una buena carcasa, o no sé cómo decirle, pues a las tapas de los libros. Así que, y lo compro a buen precio, así que me lo está pasando hoy, eh, posiblemente en la mañana. Bien, entonces, ay, alguien quiere entrar, esperemos un segundito, alguien quiere entrar por ahí, José Leonardo, que hizo que se salió y volvió a entrar. Ya, muy bien. Oh, ya la vemos a Mielcita con el cabello arreglado, peinadita, poniéndose los audífonos, qué diferencia. Ya. Bien, entonces, más adelante cuando estemos pues ampliando el tema de las obligaciones, que vamos a ver que no solamente es una relación entre acreedor y deudor, y vamos a ver también que hay pues otras terceras personas que pueden entrar en esta relación jurídica de una obligación. Y sobre todo no perder la órbita de que cuando hablamos de una obligación no necesariamente estamos hablando de una suma de dinero, sino que también puede ser alguna otra prestación, ¿no? El dinero es una de las especies del gran género que se llama el dar, ¿no? Muy bien. Vamos con otro derecho patrimonial, que serían pues los contratos. Las obligaciones sería el género y el contrato sería una de las fuentes de esa obligación. Porque hay también obligaciones extracontractuales. El otro día vinieron a ofrecerme 2 libros, ahí 400 bolivianos, 2 tomos sobre las obligaciones extracontractuales, pero es algo muy especializado, ya lo vi, ¿no? Pese a que yo tengo una especialidad en análisis jurídico de contratos, pues lo vi ya muy amplio el estudio como para que signifique un verdadero, ¿cómo les digo? Como si realmente valiera la pena para el mundo gigante acá, lo vi muy especializado, ¿no? No va a ser la diferencia. Ese fue mi pensamiento. Pero sí me compré otro de un procesalista italiano de Derecho Procesal Civil. Ese libro sí me gustó, una excelente presentación, una edición de lujo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de los contratos, tenemos una definición que aparece ahí en el artículo 450, ¿no? Que es cuando 2 o más personas pues deciden constituir, extinguir o modificar, ¿no es cierto?, una relación jurídica. Una definición que ha sido pues bastante criticada por la doctrina a raíz de que no debería decir personas y a raíz de que no pone el elemento patrimonial dentro de la definición. Estamos hablando del artículo 450 del Código Civil. Pero de todas formas, ahí está, ¿no? Ahí está. Tenemos algunos autores como el maestro Freitas, quien señala y dice, citado por Alberto Yáñez en su libro de obligaciones, que los códigos pues no deberían tener definiciones, pero bueno, nuestro código es partidario de dar ciertas nociones, ¿no? Dice noción como a título de orientación, nada más, ¿no?
¿Y por qué no deberían tener esas definiciones según Freitas? Porque, bueno, pues él dice que los códigos en realidad son reglas, ¿no es cierto? Reglas sociales, por lo tanto no deberían tener pues textos de doctrina, para eso está la doctrina, ¿no? No está la norma para ello. Pero bien. Y por último, hablando del último derecho extrapatrimonial, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que sería el derecho de sucesión. La sucesión. Cuando nosotros hablamos de la sucesión, vamos a encontrar que es un conjunto de normas jurídicas de orden público. ¿Qué hemos dicho que significa orden público? Siempre recalcamos esa terminología. ¿Alguien recuerda? Es obligatorio para todos, Lisa. Muy bien, excelente, Marigénesis. Hemos dicho que orden público significa que es de cumplimiento obligatorio para todos y se sustenta, ¿no es cierto?, en que vamos a preferir siempre el beneficio de la colectividad y no importa que vaya en perjuicio, ¿no es cierto?, de cierto individuo o de particular. Muy bien, cargarlo, esperen un segundito, aunque es temprano para encargarlo, así que esperaremos nomás. Bien, en ese sentido, ¿no es cierto?, el derecho sucesorio nos va a permitir una forma organizada, sistematizada, de que todos esos bienes, acciones, derechos, cargas y obligaciones, pues se estén trasladando, pues, ¿no? Se estén transmitiendo a todas aquellas personas que le sobreviven al causante es la persona que ha perdido la vida, y que obviamente tienen pues vocación hereditaria, ¿no? De acuerdo al orden de concurrencia que está en el artículo 1083 del Código Civil. Ok, bien, volvamos. Hasta ahí tenemos la exposición de los derechos extrapatrimoniales, ¿ok? Ahora, la pregunta es, y tengo aquí el gran vacío, el día 19 de agosto, ¿será que ya hemos visto el tema de todo lo que es personas? Pregunto. A ver, revisen sus apuntes. Estoy hablando de nuestra tercera clase. ¿Será que ya hemos visto concepto de personas, clases de personas? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? En esta materia, porque esto es taller 2, ¿no? Seguramente en Civil 1 ya lo estamos viendo, pero en taller 2. No, Lisa, creo que no lo vemos. Ok, muy bien, perfecto. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy y con eso vamos a terminar posiblemente todo lo que es la materia de Derecho Civil 1. Vamos con el término de la persona. Primero, una definición de persona. ¿Quién se anima? Porque ustedes ya han llevado esta materia. Bueno, algunos se están llevando incluso, ¿no? ¿Quién nos va a dar una pequeña definición? Que es simple y sencilla y breve, tampoco es la gran cosa, ¿no? Una persona en capacidad de contraer derechos y obligaciones con el Estado. Muy bien, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que la persona es todo ser o ente, ¿no? Ser o ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la típica definición. Vamos a encontrar que entre ser o ente vamos a encontrar que hay distintas clases de personas, entre personas naturales y las personas colectivas, ¿no es cierto? Y que, bueno, las personas tienen que existir para el Estado. Y es a ello a lo que se conoce y se denomina como personalidad. El artículo 1 del Código Civil señala desde cuándo se da inicio a la personalidad. Por un lado dice que se considera persona, ¿no es cierto?, a todo aquel que, bueno, desde el momento de la concepción, dice, ¿no? Pero para que estos derechos puedan pues materializarse, el requisito indispensable es que la persona nazca con vida, ¿no? El nacimiento señala el comienzo de la personalidad, por un lado. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona basta nacer con vida. Y por último, una pequeña presunción de carácter juris tantum, ¿no es cierto?, la cual dice que el nacimiento con vida pues se presume, a no ser que se vaya a demostrar pues lo contrario, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de personas, entonces encontramos la siguiente clasificación. Por un lado, tenemos a las personas naturales o personas reales o individuales, cualquiera de las denominaciones es factible. Y por otro lado, tenemos a las personas pues colectivas. Colectivas o jurídicas, ¿no? Que es otra denominación también que se da. Bueno, ¿cuáles son las personas naturales? ¿Cuáles son las personas individuales, las reales? Somos nosotros, los que estamos aquí en la clase. Decir que estamos hablando de aquellas personas pues de carne y hueso. Ahora, sí, después vamos a hablar de la capacidad y demás. Vamos más adelante. ¿Cuáles son las personas colectivas o jurídicas? Las personas colectivas o jurídicas, como ustedes muy bien ya saben, ¿no es cierto? Son aquellas que pues son una ficción de la ley, ¿no? Son personas idealistas. Estas son creadas para satisfacer distintas necesidades que nosotros tenemos pues como personas, ¿no? Lo que pasa es que yo solo por mí mismo no tengo la capacidad pues de construir un iPad, de dar enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel pregrado, posgrado, solo no puedo, ¿no? Necesito además que alguien me enseñe, ¿no? Entonces, como necesitamos cubrir distintas necesidades, pues es que la ley permite, ¿no es cierto?, la creación de este tipo de personas. Y hay algunas necesidades que son tan vitales y tan fundamentales que están a cargo, pues, del poder público, ¿no? Por eso que dentro de las personas colectivas o jurídicas encontramos las siguientes. Tenemos las personas de existencia necesaria y tenemos las otras personas que son de existencia posible. ¿Alguien recuerda cuáles son las de las personas de existencia necesaria? La, las organizaciones, los del Estado, las cosas que funcionan para el Estado. Sí, estamos hablando pues del derecho público, muy bien, Oscar Daniel. Estamos hablando de las instituciones públicas, desde el propio Estado o gobierno, como quieran ustedes denominar, pues así como los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, estamos hablando de las universidades públicas, los distintos ministerios que existen, ¿no es cierto? El Servicio de Impuestos Nacionales, cosas que necesariamente tienen que existir, ¿no? Hasta los códigos fiscales podríamos señalar. Bueno, son de existencia necesaria porque sin ellas, pues prácticamente no podríamos garantizar un desarrollo de una sociedad en todo su conjunto, ¿no? Y por otro lado, claro, tenemos las que son de existencia, pues, posible. Las de existencia posible, como ustedes muy bien ya saben, pues son aquellas que se dejan, pues, a la iniciativa privada, ¿no? Esto es en base a la iniciativa privada. Tenemos de distintas clases, porque las colectivas de existencia necesaria se quedan ahí, entidades gubernamentales, y punto, ya está. Mientras que las de existencia necesaria, pues tenemos otra subclasificación. Tenemos aquellas que son sin fines de lucro y aquellas que son con fines de lucro. Cuando hablamos de aquellas personas sin fines de lucro. Bueno, sin fines de lucro se supone pues que estas existen a raíz de cooperación, sin ningún interés pues de poder lucrar para sí mismos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, sin ir muy lejos, de la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Que el día de ayer, ¿no es cierto?, han tenido ciertos problemas, enfrentamientos. Algunos señalan que ha habido un avasallamiento de las oficinas, que al parecer han habido elecciones y los perdedores han sido los que han querido tomar. Estaban diciendo que de repente eran de Montero, de Warnes o no sé de dónde, ¿no? Pero bueno, eso por ejemplo es una asociación civil sin fines de lucro. También podríamos hablar del Comité Pro Santa Cruz, ¿no?
que es otra asociación civil sin fines de lucro. ¿Me pueden dar más ejemplos, tal vez? ¿Cuáles más que tengan que ver, quién sabe, con nosotros? Ejemplos de asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿No? ¿Nada? ¿Están todos quietos? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Se levantaron con sueño? Bien. Tenemos, pues, por ejemplo, por ahí nos habló Mielcita, ¿no es cierto? Que según ella, pues, pertenece, ¿no es cierto?, a una pequeña agrupación de jóvenes afrobolivianos y demás. Entonces, ¿qué es esto? Es una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, la ICA Cruz, ¿no? Que también la misma, así como el colegio médico, como el colegio de enfermeros y demás, pues es también sin fines de lucro, ¿correcto? Muy bien, entonces como verán, técnicamente pues estas instituciones sí funcionan, puede que tengan ciertos costos operativos o son costos para cooperarse pues mutuamente. Las cooperativas, por ejemplo, están dentro de este sistema, ¿no? Y es un sistema muy interesante porque se benefician de no pagar ciertos impuestos. Por ejemplo, tenemos la universidad, ¿no? Nuestra propia universidad está como una asociación, Universidad NUR, que como ustedes verán, pues no tiene fines de lucro. Posiblemente algunas personas he escuchado una queja normal, ¿no? Que porque no le bajan un poco la mensualidad, que no estamos utilizando los ambientes, eh, que, ojo, esto no tiene fines de lucro. Pero como ustedes verán, pues la universidad es muy distinta a lo que podría ser pues una universidad privada SA, como por ejemplo la Domingo Sabio, ¿no? Yo que tengo la oportunidad, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en fundación, ¿no es cierto?, en la UPSA, también en la Domingo Sabio, que es una sociedad anónima, y también en la universidad pública, ¿no es cierto?, y también acá en la Universidad NUR. Entonces, fíjense, estamos con esta experiencia desde los 4 ámbitos de tipos de personas, que no son los únicos tipos de personas que podemos encontrar, ¿no? Pero podemos hacer ciertas comparaciones. Por ejemplo, una universidad pública se caracteriza por pagar excelentes sueldos, ¿no? Tienen una gran infraestructura por el apoyo, la distribución, dotación de terrenos, ¿no es cierto? Y ahora son aulas pues muy bien equipadas, casi prácticamente como las de nuestra universidad, ¿no? Sobre todo la unidad de posgrado, al menos en la Facultad de Derecho. Se cuenta con proyectores del mismo tipo y la misma naturaleza que tenemos en la Universidad NUR, ¿no? Y los baños también han sido mejorados, tenemos nuevos bloques, ascensor. ¿Para qué? Se nota nomás que ha habido un gran cambio. Y claro, pues tienen bastantes recursos económicos que vienen de todos, ¿no? Es una universidad pública. Ahora, si nos vamos a ver un poquito a la fundación, pues la UPSA, la Universidad Privada de Santa Cruz, es una universidad bastante cara, ¿no? Cuesta mucho dinero estudiar ahí, pero técnicamente está bajo la orientación de lo que sería una fundación, por lo tanto no tiene fines de lucro. Eh, los sueldos son, creo, interesantes para los docentes, decanos y demás. Y las aulas son muy bien equipadas, son también modernas, ¿no? En algún momento se retrasaron un poquito en el equipamiento, pero hay algunos controles hasta un poquito exagerados, ¿no? En la puerta habían controles para que el docente ponga su dedo, marque su entrada, y de ahí no podía salir el docente ni al baño. Y de ahí para salir, pues con el dedo también y todo eso, ¿no? En cada aula de religión. Y sí, tiene un buen campus universitario, pero hasta ahí creo que llegó. No sé si se estará desarrollando más, creciendo, no sé. Por otro lado, fíjense, la Domingo Sabio es una de las que más ha invertido en su infraestructura, pero le falta todavía un poco de equipamiento, ¿no? Lastimosamente no se ha hecho la inversión necesaria para tener los multimedia en cada curso, que en cada curso haya una computadora, un escritorio,
colocar, por ejemplo, los dispensadores de agua, ¿no es cierto?, los galones de agua. Son cosas que todavía, pues, ¿no? Por eso les digo, es distinto, mientras que si ustedes comparan nuestra universidad, la Universidad NUR, van a encontrar, por ejemplo, de que hay un gran interés siempre de que las instalaciones de la universidad se encuentren en excelentes condiciones. Todos los años, de forma sagrada, siempre están haciendo las modificaciones pertinentes, buscando optimizar, ¿no es cierto?, el espacio que tenemos. El hecho de haber colocado también ya tenemos ascensores, ¿no es cierto? En cada piso hay dispensadores de agua, tenemos la red de Wi-Fi. Ustedes dirán, ah, no sirve. No, no es que no sirve, lo que pasa es que el flujo de personas ha sobrepasado incluso al flujo de personas que puede haber en el aeropuerto Vigo en hora pico, ¿no? Entonces, técnicamente, el servicio, pues, no es que sea ineficiente, sino que no abastece, ¿no? Es eso, no vayan a pensar cosa distinta. Por otro lado, todos los años se están modificando, se están cambiando equipos, computadoras, se están cambiando los pisos, ¿no es cierto? Siempre están bien pintadas, bien mantenidas las aulas, los pupitres, pues en mal estado son retirados, son cambiados. ¿Para qué? Yo creo que de ese lado no tenemos queja, ya hay mucha seguridad, se ha invertido bastante en el tema del ingreso y salida de personas, el tema de los controles, ¿no es cierto?, con los carnets universitarios y otros. Así que, ¿cómo nos pagan? Nosotros nos pagan bien, ¿no? Nos pagan bien. Jamás se va a comparar, por supuesto, ninguna universidad privada a lo que te paga la universidad pública, pero es un buen apoyo que tenemos los docentes porque siempre están preguntándonos si estamos bien, si estamos tranquilos, así como ustedes. Y ha hecho bastante inversión en más infraestructura, becas y equipos, pues, ¿no? A veces nos dotan a nosotros de computadoras, no son gratis, pero sí, o sea, nos dan con ciertas ventajas y facilidades. Y, por ejemplo, este programa que estamos utilizando, pues también ha sido una decisión de la universidad por buscar siempre la eficiencia en la educación, pensando sobre todo pues, en el servicio que presta para ustedes como estudiantes. Como en todo, seguramente hay algunas falencias, ¿no? Por supuesto, nada es perfecto en la vida, pero a comparación de otros lados, chicos, créanme que al menos yo, donde me siento más cómodo trabajando, es aquí, en esta universidad. Bien, entonces fíjense las orientaciones distintas que hay cuando una persona es con fines de lucro o es sin fines de lucro. Ahora, otro tipo de personas sin fines de lucro, hemos hablado de las asociaciones civiles, tenemos, por ejemplo, las fundaciones, también hemos hablado, tenemos también, por ejemplo, los comités, también hemos hablado, y tenemos también las cooperativas, ¿no? Hay algunas cooperativas que trabajan en sistema cerrado, o sea, solo los miembros de esa institución pueden acceder a esos créditos. Tenemos la cooperativa de magisterio, creo, o hay otra de policías también. Y hay otras cooperativas pues, que están en base a un sistema abierto, ¿no? O sea que el público en general puede ir, poner sus ahorritos, sacar préstamos y demás cositas. Bien, vamos con las personas con fines de lucro. Con fines de lucro van a encontrar que también existen, según algunos autores, pues asociaciones civiles con fines de lucro, ¿no? Un consorcio de abogados, por ejemplo, que es Ferrer, es posiblemente, si no tiene otra nomenclatura y otra organización, pues es una asociación civil con fines de lucro, ¿no? También se dice que existiesen pues ciertas ONGs en el anterior, ¿no? Me olvidé de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, pues sin fines de lucro. Con fines de lucro también se dice que podrían existir algunas fundaciones, se dice según algunos autores, pero yo todavía no me animo a asegurarlo de forma categórica, ¿no? Es que de repente van a decir, ahí está pues la UPSA, ¿no? De repente van a decir, y técnicamente pues no es esa su finalidad, ¿no? Para darles un dato y no digan, la UPSA es muy cara, ¿no? La UPSA es una de las pocas universidades que cumple con todas las cargas sociales que da pues el Estado, ¿no? Puedo decir que es casi la única, ¿no? Nuestra universidad está mejorando en eso, pero hay algunas cosas pues, que están por ahí, ¿no? Pues bien, después, ¿qué tenemos?
tenemos pues a partir de ahí ya tenemos lo que son pues las empresas, ¿no? Dentro de las empresas comerciales vamos a encontrar pues la empresa unipersonal. Un ejemplo de una empresa unipersonal podría ser yo, ¿no es cierto? Yo que tengo un NID con una actividad jurídica en la Universidad Ecológica, por ejemplo, mi factura no sirve porque según el de finanzas dice que en mi NID tiene que estar ampliado a educación universitaria superior, ¿no? No he tenido ese problema en ninguna universidad, es la única que nos pide. Y cuando yo fui al Servicio de Impuestos Nacionales, pues me dicen que si voy a ampliar otra actividad más, yo ya sería una empresa unipersonal. Y ya es un tema de que tienes que manejar balance, presentarlo mensualmente, es todo un problema, ¿no? Entonces preferí nomás mantenerme así y lo que hago es que me pagan, pero reteniendo pues el impuesto de ley, ¿no? Bien. Esa sería la unipersonal. Tenemos también pues las empresas de sociedad de responsabilidad limitada, las SRL, tenemos varias en nuestro medio, ¿no es cierto? Generalmente son consultoras o son de repente algunas que se encargan en distintas áreas, por ejemplo en educación, creo que Edulex SRL, creo que es SRL, no recuerdo muy bien, pero con sus propias características, ¿no? Para que pueda ser definitivamente una sociedad de responsabilidad limitada, se necesita la presencia y la participación mínimamente de 2 socios y tiene un máximo de 25. Una de las principales características es que se presenta una división, ¿no?, de su patrimonio porque cada socio es responsable solamente hasta el monto de su aportación. Supuestamente, si tú tienes un mayor capital, pues vas a constituir pues una sociedad anónima, ¿no? Las SA. Una sociedad anónima, por ejemplo, decíamos la Domingo Sabio, sociedad anónima, podría ser Soboce, no sé si sigue existiendo Soboce, aunque ha sido vendida, pero no recuerdo. Sociedad anónima, pues tenemos muchas, ¿no? YPF de Transporte, aunque son sociedades medio que nacionalizadas, bajo una figura mixta, ¿no es cierto? Son denominadas sociedades anónimas mixtas, son las famosas SAM. Y bueno, y así pueden tener, pues como verán, distintos tipos de personas hablando de empresas. Una sociedad anónima, por ejemplo, entre sus principales características, puede ser conformada con un mínimo de 3 personas. Hay un número ilimitado para el número de accionistas, ¿no es cierto? Pueden ser muchos. Y bueno, es una connotación total y completamente distinta a lo que sería pues una sociedad de responsabilidad limitada. Hay ciertas similitudes y una sociedad de responsabilidad limitada puede convertirse o hacer el trámite para convertirse en una sociedad anónima. Tenemos otras, ¿no es cierto?, que ya son menos conocidas, como ser la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, que yo presumo pues que lo van a ver seguramente con su profesor del área específica que es el derecho comercial. Bien. Ahora, una importante pregunta que vamos a responder y que tiene que ver con todo este tipo de personas de las cuales hemos hablado, ¿no? Ya ustedes han hecho, claro, era su trabajo práctico, ¿no? ¿Qué es personalidad jurídica y qué es personalidad jurídica? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí, no ven? Sí, Claro, hemos licenciado. leído, hemos revisado, Sí, tiene licenciado. toda la razón. No sé si era en la materia de civil 1, no recuerdo, pero lo hemos revisado. Bien, decía, una persona natural de carne y hueso, así como nosotros, ¿no es cierto?, va a acreditar su personalidad jurídica, o sea, va a acreditar su condición de persona y como persona ser sujeto de derechos y obligaciones, va a acreditar su existencia para con el Estado mediante su certificado de nacimiento, posiblemente su cédula de identidad, su libreta de servicio militar, su RUN, ¿no?, o cualquier otro documento pues similar. Eso es demostrar y acreditar tu personalidad jurídica. Cuando hablábamos de las personas colectivas o idealistas, tenemos por ejemplo que las de existencia necesaria, las entidades estatales, pues justifican su existencia, no sé, pues el Estado será pues con posiblemente el acta de independencia y la fundación y la creación de nuestro país, que está en ese documento.
Si vamos a hablar de distintos ministerios, pues seguramente ha sido mediante un decreto supremo del órgano ejecutivo, los cuales han dispuesto pues su creación o su disolución. También podemos estar hablando de leyes del Estado, ¿no es cierto?, mediante las cuales se crean distintas organizaciones estatales, estamos hablando, ¿no? Y asimismo, podríamos encontrar entonces que la forma que ellos tienen de acreditar su personalidad jurídica sería mediante leyes o decretos supremos. ¿Qué pasa con las de existencia posible? Las que son sin fines de lucro ya saben que van a acreditar su personalidad jurídica con la resolución que pueda emitir pues la gobernación, ¿no? Ahora, si esa agrupación va a tener presencia en 2 o más departamentos, pues eso ya le corresponde, si mal no recuerdo, creo que de acuerdo a la nueva ley de otorgación de personalidades jurídicas, era el Ministerio de Autonomía que finalmente ha sido absorbido y está en el Ministerio de la Presidencia. Estaban teniendo ahí algunos conflictos, ¿no? Han visto los noticieros últimamente cuáles son las 3 leyes en conflicto que ha aprobado la presidenta del Congreso, la señora Eva Copa. ¿Quién escuchado al respecto? ¿De qué leyes estamos hablando? ¿Vieron las noticias? ¿Qué hizo Nayeli? Ya fue, volvió recién después de 1 hora de clase Como dijo Listen, ¿de qué ley? a la farmacia. ¿Qué dijo? Listen, he estado desde hace rato, así estoy participando. Qué barbaridad, ya, digamos, ¿para qué se cambia? Pues la vi con otro color de ropa hace rato. ¿Qué dice Oscar Daniel? Ah, estaba con una chamarra rosada. Que no lo pude escuchar muy bien, Listen, se cortó un poco mi audio. ¿De qué ley está hablando? Okay. Ya estábamos hablando, justo se nos vino a la mente el Ministerio de la Presidencia, que es el encargado de otorgar las personalidades jurídicas a nivel pues nacional, ¿no es cierto? Y teníamos ahí un pequeño conflicto con la presidenta Eva Copa, que estaba o ha promulgado más bien 3 leyes, ¿no es cierto?, ante el silencio que tuvo el órgano ejecutivo. ¿Recuerdan cuáles son esas leyes? ¿Quién ha escuchado? ¿De qué hablan? ¿De qué cuentan? Una de ellas creo que es la ley que obliga a la atención pública de médicos en los hospitales privados, junto a las otras 2 que se promulgó, son de esas. Ya, ¿otras? ¿Escucharon los demás? La ley de los arrendamientos de los inquilinos, no pude leerla muy bien ni en la Gaceta ni nada, no sé bien a qué es lo que se refiere, pero creo que es esa, sobre el pago de alquileres. Y hay una más que no me acuerdo cuál es, creo que es esa la que quiere que recordemos. La de los créditos. No, era el tema de la donación gratuita, creo que era, ¿no? De plasma. Bien, Sí, en realidad es importante que ustedes vean noticieros, si no leen periódico, por lo menos vean en la tele y un ratito los titulares ahí, en Tel o la Red 1 o el canal que prefieran, ¿no? Evidentemente, pues, estamos, ya saben ustedes, en una etapa de transición, la cual es bastante negativa en algunos aspectos porque están en guerra y están en campaña 2 partidos políticos que están pues ahí en el poder, ¿no? Uno en el poder ejecutivo y otro en el poder legislativo. Entonces, todas las buenas leyes que puedan hacer, con buenas y malas intenciones, porque tenemos esos elementos de por medio, ¿no? Pues son bloqueados tanto por un lado por la presidenta como por otro lado pues por el órgano legislativo. Teníamos créditos que no estaban pudiendo ser desembolsados porque no han sido aprobados, ¿no es cierto? Y teníamos leyes que no han sido pues puestas en vigencia porque el órgano ejecutivo pues las mandó a pasear en consulta al Tribunal Constitucional para ver si eran constitucionales. Y no, y el Tribunal Constitucional, bueno, pues se lavó las manos y dijo, la presidenta no tiene legitimación en este caso para consultar la constitucionalidad o no de una norma, a no ser que la norma sea creada por el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tenemos esa ley que establece pues la reducción del pago en el canon de alquiler en un 50% y que tiene una aplicación retroactiva.
¿no? Vamos a ver en qué queda, porque fíjense a qué altura ha salido esto. Desde marzo, que está la cuarentena rígida, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Son 5 meses que ya han pasado donde las personas ya han tenido ciertos roces y en algunos casos han pagado el canon de alquiler. ¿Y ahora qué? Bueno, técnicamente pues hay que conversarlo, ¿no es cierto? Porque no debemos perder de vista también que la ley es obligatoria y es de cumplimiento para todos. Y van a haber pues roces, van a haber peleas entre los dueños de inmuebles y los que están pues alquilando esos bienes, ¿no? Difícil, difícil, un poco complicado. Fíjense, y claro, ¿qué hizo la presidenta Eva Copa? Perdón, dije presidenta. La presidente Eva Copa, finalmente, pues como el órgano ejecutivo no ha promulgado la norma dentro del plazo establecido, pues ellos mismos han promulgado la norma, está dentro de sus atribuciones. En un plazo establecido no lo hace el ejecutivo, pues lo hace el legislativo. Llevaron pues las leyes a presentar para que sean publicadas en la Gaceta Oficial de Bolivia. Ya todos saben que ahí es desde el momento en que entra en vigencia. Y bueno, están valorando, ¿no es cierto?, la necesidad de posiblemente iniciar algunos procesos ante el incumplimiento de deberes por parte del ministro de la Presidencia, habida cuenta que hasta el día de hoy no se ha autorizado la publicación de esas normas. Son normas política partidarias, ¿no es cierto? Porque en realidad de lo que se trata es de quedar bien con todos para ganar pues más adeptos, ¿no? Para que voten por ellos. Pero imagino yo pues que las personas que saben pensar bien sabrán pues disfrutar de esos beneficios, pero ya sabrán por quién van a votar después. Bien, entonces, decíamos, ¿no? Prácticamente las personas de existencia posible van a poder acreditar su existencia mediante una resolución que va a ser emitida si son sin fines de lucro por la gobernación, si tienen presencia en 2 o más departamentos por el Ministerio de la Presidencia, para que puedan contar con su personalidad jurídica. Muy bien, son las 8:02. Vamos a entrar a un pequeño receso. Volvimos a las 8:10. ¿Les parece? Sí, vayan a tomar un cafecito porque las veo con unas caritas que se han desvelado anoche, seguramente estudiando pues para la clase de hoy y sus otras materias. Nos vemos en 10 minutos, chicos.
aquí nomás. ¿Ya? Listo, querido. Miércoles. Estoy ando antojado ahí con todo. Chao, querido, que te vaya bien. Cualquier cosa hablas. Chicos, chicas. Lice, me dijo Maciel que le haga acuerdo de que estaba yendo al doctor. Que se salió ahorita de clase. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, chicos. Firmen, por favor, si me escuchan. Se Se le escucha, escucha Lice. mal. Se escucha un poquito mal, sí, dicen. Ah, aló, aló, aló. ¿Cómo me escuchan ahora? Medio lejos. Aló, sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, le dicen, se lo escucha. ok. No sé si me ven porque mi imagen la veo ahí congelada. No, no lo vemos. Felices estarán, pues. Igual su audio, Listen, se escucha como que si estuvieras a veces cerca y a veces lejos. Ah, y- ahorita, ¿cómo se escucha? Estoy cerca de mi Vuelva a su computadora. computadora, Lice. Pero si estoy en mi computadora. ¿Y por qué se puso así? No sé, a ver, esperen un cacho. ¿Qué tal me escuchan ahora? Ya mejor, pero tampoco lo vemos. Ay, es una pena. No sé qué pasó con mi computadora, no sé qué pasó con mi cámara, y solo sé que no sé nada, dijeron por ahí. A ver, tengo mi otra cámara, de esa creo que sí se ve, ¿no? Sí, Lisa, ya lo vemos. Ya, ok. ¿Qué habrá pasado pues con mi otra cámara? No sé si la moví. A ver, Ay, yo no lo veo. es que acabo de desaparecer otra vez. Se ha desconfigurado o algo así, ¿no? Bueno, con la otra cámara igual sirve. Bien. Ok, chicos, chicas, niñas, niños, jóvenes, caballeros, por favor, enciendan sus cámaras porque ya he visto que todos están sin cámara encendida. A ver, ¿dónde están? Sí, van apareciendo. Carla Cecilia Núñez está por allá. Denise Saucedo, ¿dónde está? Denise, cámara.
Jennifer Bianca, ya la vemos. José Leonardo Antelo. José Leonardo, ya lo ven. Pero no la apague, pues, José Leonardo. Yo empiezo la clase y usted apaga, la apaga. Mariela Zurita. Mariela Zurita. Pasa, licenciado, igual que a veces la batería no nos deja poner Estoy, cámara o Listen, internet. estoy. Ok. Ya, ¿batería de qué? Pues está empezando el día, por favor. Se supone que inician con baterías cargadas. Mario Zurita está por allá, dice... A ver. ¿Dónde? ¿Quién está ahí con su reggaetón? Marigénesis. Ya, allá está. Mateo. Mateo era el del numerito. Mateo. Dicen, Mateo. estoy solo con el lento del internet, por eso estoy sin cámara. Nah, por favor, esos pretextos de lento en internet. ¿No ven ustedes las noticias que ha dicho el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda? A ver quién nos actualiza en noticias. ¿Quién tiene la información? Dicen que tenemos el mejor internet de Sudamérica porque tenemos el satélite Tupac Katari, el anterior presidente de la República. No, ¿qué va a hacer eso? No dijo eso. Ese satélite fue todo un fraude, parece. Lo que dijo era que vamos a tener acceso ya en los próximos días a la fibra óptica, y no solamente son pues los de Entel, porque se supone que los de Tigo le compran a Entel, los de Viva le compran a Entel, porque finalmente es una la que hace la inversión gigante y los demás ya compran el servicio. Por lo tanto, el internet va técnicamente volar, ¿no? Así que no van a haber pretextos de mi internet está lento. Ya, pues, por favor. Ay, Eso le no. dicen, y de aquí a cuando pase eso nos graduamos mínimo. Porque, por No. ejemplo, en mi casa todavía no hay fibra óptica, de aquí a unos 2, 3 barrios. Y Tigo no Bien. llega, y en Telicota menos. O sea, ¿de aquí a cuándo será para que llegue la fibra óptica hasta mi casa? Pero usted también, ¿dónde se ha ido a vivir? Pues, Miel, seguramente vive en el 5º, 6º, 7º, el 8º, el 9º, el 13º infierno. Kilómetro 9, querido docente. ¿A dónde? ¿A dónde? Kilómetro 9, ¿a dónde? Doble vía La Guardia. Qué Y raro. si el pavimento llega, pero la fibra óptica no le cuento nada que ver. Qué raro, sí. Yo estoy, estaba justamente al opuesto, kilómetro 9 al norte, y ya llegó la fibra óptica y fue de Tigo. Fue de Tigo. Bien. Creo que yo estoy más al sur. Pero no le cuento que no han llegado. O sea, por ejemplo, llegó hasta unos 2, 3 barrios más adelante y ya después hasta acá ya no llegó. Pese a que se han hecho solicitudes y demás. Así que tengo que estar con mis megas, Lice. Continuemos con la clase, por favor. Voy a quedar sin crédito. Ay, por favor, ya saben ustedes que han salido paquetes educativos donde pueden comprar pues megas y es ilimitado, así que ya, por favor, ya. No se haga la víctima, ya. Bien, presumimos que ya todos están con su cámara encendida. Estábamos hablando de un emocionante tema. Me he percatado yo cómo estaban atendiendo. Estaban tan atentos que algunos cerraban los ojos para concentrarse más. Pero bueno, a ver. Estábamos hablando finalmente de, pues, cómo acreditar, ¿no es cierto?, la personalidad jurídica de las personas en general, tanto de personas naturales como de personas colectivas. Y por último, para coronar ese último paso, sería el tema de la personería jurídica, que solamente representa, que solamente es un poder de representación, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, de las personas colectivas, pues por disposición de la ley, por eso se llama representante legal. ¿De dónde viene ley? Legal. Representante legal quiere decir que ellos sí o sí tienen que contar con un representante para que puedan pues realizar los distintos actos de adquirir, contraer obligaciones y derechos, ¿no? Para que una persona natural pueda ir a firmar los contratos, a firmar los acuerdos, a estrechar la mano, ¿no es cierto? Cosa de que pueda pues materializar todos esos derechos que tienen como personas. Bien. Vamos hablando, ya hemos hablado un poquito del nacimiento, bueno, del inicio en realidad de la personalidad. Hablaremos un poquito de la muerte.
La muerte, como todos ustedes muy bien saben, es pues el cese de los signos vitales, ¿no? Eso en las personas naturales o personas individuales. Y tenemos dos clases de muerte, ¿no? Porque esa será una muerte real. Una muerte real es cuando tú tienes ahí pues un cadáver, ¿no es cierto? Tienes un cadáver que velar, tienes un cadáver que enterrar, o aunque sea un cadáver por cremar, porque también está hoy en boga, pues el tema de la cremación precisamente por la enfermedad que está, la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa con las personas colectivas o jurídicas? ¿Estas personas mueren? ¿Qué dice Denise? ¿Las personas colectivas y jurídicas mueren? No sé, Licen. Ah, caramba. O sea que no sabe. ¿Y cuánto tiempo será que viven esas personas? ¿Sabrá eso? Tal vez, ¿alguna idea? No, tampoco. Ah, muy bien. A ver, ¿qué dice Carla Cecilia? ¿Las personas colectivas mueren? Yo creo que sí pueden morir. Ah, caramba. ¿Dónde iremos a enterrar en Cruz? Bueno, pero no Bueno, mueren así de enterrarlas, sino cuando entran en quiebra o dependiendo del lugar que sea. ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, técnicamente estas personas al momento de su constitución, en esa minuta, se coloca pues un lapso de duración, ¿no? Como son proyectos a largo plazo, se coloca 40 años, se coloca 50 años, cosa de que si ya pasan esos 40 o 50 años, pues se hace otra reunión de los socios y accionistas, o accionistas si fuera otro tipo de persona o empresa, y se decide pues la ampliación, ¿no? La ampliación en su término, la ampliación en su vigencia. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de una persona colectiva, estas no mueren, estas se disuelven, ¿no? Se disuelven por distintos motivos. Entre los motivos que vamos a encontrar puede ser un tema de que entren en quiebra, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes son bastante jóvenes, no han debido escuchar, por ejemplo, del Banco de Cochabamba o el Banco Videsa, que eran instituciones financieras pues, que han quebrado, ¿no? Cuando estas personas entran a esa etapa de disolución, pues prácticamente es una liquidación total, ¿no? Pero no mueren, se liquidan, se disuelven. Ahora, hablaremos un poquito de lo que es la capacidad, ¿no? La capacidad prácticamente es aquella facultad o esa potestad que tiene una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. Es casi el mismo concepto de persona. Si se dan cuenta, solamente estamos modificando la primera parte de ser o ente, ¿no? Mientras que cuando hablamos de capacidad, obviamos el tema de ser o ente y solamente señalamos que es aquel atributo que te permite pues, ser sujeto de derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué capacidades existen? ¿Qué clase de capacidades existen? A ver, preguntaremos a la que se fue a la farmacia. Creo que es Janelli, igual. Es el mismo nombre que Miel, ¿sí? A ver, vamos a ver. Espérenme No, un no es el mismo segundo. nombre. ¿Cuál es la variación? A ver, que no me percato todavía. Que las letras están variadas. Ella es A ver. Nayeli y yo soy No sabe Yaneli. leer, Lisa. Qué vergüenza. Ay, por Ella Dios, o sea. lleva la Y después y yo la llevo de primera, como primer letra de mi nombre. Es diferente. De mí Y y latina al final. No, Nayeli. ya, a ver, no me confunden más, por favor. Ya. La una es Miel y la otra se llama Nayeli. Listo, ya está. Aquí no vamos a complicar. Ya. Solo que Nayeli no es lo mismo que Yaneli, ¿no? Sí, ahí puede ser que esté la pequeña variación. Entonces, para no olvidarnos, una va a ser Miel y la otra va a ser Nayeli. Nayeli, contesta la pregunta, a ver si estaba atenta en clase. Diga.
¿Cómo que diga? Ya hice pues la pregunta. Es que escuché, pero lo olvidé. No, no puede ser posible. Te lo juro. ¿En serio? A ¿En ver, serio? ¿No se acuerda? ¿Ni de qué estábamos hablando? A ver. No, no, pues, no se acuerda. Ya, ¿qué se va a acordar? Ni modo, ya no quiero preguntarle. Bien, decíamos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la liquidación de las personas y hemos empezado a hablar de un tema que es la capacidad, ¿no? La capacidad. Solamente hay un cambio en el concepto de persona y capacidad. Tenemos dos clases de capacidad. Ahora sí, Nayeli, ¿usted conoce o recuerda cuáles son las dos clases de capacidad que tenemos las personas? No, no la recuerdo. Estoy segura. Nada, no. ¿Ya llevó Civil 1? Todavía. No, todavía. Ah, bueno, con razón. Bien, entonces, Dice, cuando no... Sí, sí, claro, por supuesto, la escucho, Denise. dijo mi compañera Ana María Bajaña si la puede aceptar, por favor, que se le fue la señal y por eso se salió. Ya, más bien que está Gracias. usted de comunicadora social, porque yo ni cuenta me había dado que estaba en sala de espera la niña. Bueno, técnicamente ya la hemos aceptado. Sí, ya tendría que estar en el curso. Dígale, por favor, así que... Ya estoy aquí, licenciado. Va a disculpar, se cortó mi señal. Ok, no se preocupe. Dos cosas. Uno, mate al perro. Dos, encienda la cámara. Bien. Exacto. No queremos ver cómo lo mata el perro, por favor. Ya luego enciende la cámara, pero enciéndala. Bien, entonces estamos hablando de que tenemos dos clases de capacidad, ¿no es cierto? Por un lado está la capacidad jurídica y por otro lado está la capacidad de obrar. ¿Se escuchó? Claro, sí. Por un lado dijimos tenemos la capacidad jurídica y por otro lado tenemos la capacidad de obrar. Nayeli, ahora sí aprendió qué clase de capacidades hay. Sí, licenciado. Ahora sí puede explicar con ejemplos mucho mejor. Claro, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de la capacidad jurídica, es aquella que se adquiere por el simple hecho de nacer con vida. ¿Cuál es la capacidad jurídica? La que tienen todas las personas. Desde el momento que nosotros nacemos con vida. O sea que prácticamente la capacidad jurídica va ligado al hecho de ser considerados nosotros personas o denota también el inicio de la personalidad. La capacidad jurídica es la que te permite ser sujeto de derechos y obligaciones. Es casi la misma definición que la capacidad en general. Ahora, vamos con la otra capacidad, la capacidad de obrar. La capacidad de obrar o de goce y ejercicio, dicen, ¿no? La capacidad de obrar técnicamente es aquella que la han adquirido, ya todos ustedes presumo, pues cuando han adquirido los 18 años. Todos tienen más de 18 años acá. Sí, ya están pues entonces viejos, no, mentira. Ya entran desde dentro de ese concepto incluso de pueblo, ¿no? Uno es el pueblo y otro es la población. La población es en general todas las personas que existen en este país. Mientras que cuando hablamos del pueblo, estamos hablando prácticamente del grupo ciudadano, es decir, los que tienen ya consagrados sus derechos de ejercicio pleno dentro del país, los que pueden ir a votar, los que trabajan, los que están dentro del mundo activo económico dentro del país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, han habido pequeñas modificaciones, ¿no? En algún momento la mayoría de edad en nuestro país era recién a los 21 años, pero ya esto ha quedado establecido, ¿no es cierto?, por una modificación, donde prácticamente pues la mayoría de edad se la adquiere nomás ya a partir de los 18 años. ¿Qué es la capacidad de obrar? Ya todo esto estoy extrañando a alguien. Sebastián, Cuellar, Ciro, según usted, ¿qué es la capacidad de obrar? Sebastián Cuellar, Ciro, a las 2. Y Sebastián Cuellar, Ciro,
A las 3. Vamos a votar antes que se percate. Licenciado. Ah, sí, ¿qué pasó? No, por eso le decía, disculpar, está muy loco. No sé si en internet o en mi celular, voy a ir a verlo más tarde. Pero se me Ay, quedó en una clase, entonces voy a ir a ver qué. Mi batería me dura poco, licenciado. Mi wifi se me pierde, me para botando, no sé. Bueno, sí, no es Teams, es mi celular, parece que el wifi como que se me perdiera y tengo ajá. que pegarme al wifi y se me corta. Pero sí, No le creo. Esas cosas, por favor, no. Encienda su cámara, ¿por qué no lo estoy mirando? ahora sí, mirándolo a los ojos, dicen que los ojos es reflejo del alma, te lo prometo, mi celular está fregado. Va, si hace rato cuando se conectó lo veíamos así como ahora. No, por favor, ¿cómo va a decir usted que es su servicio de Wi-Fi? ¿Por qué lo estoy viendo bien ahora? Pues, ¿por qué no se corta la señal cuando usted está interviniendo en la clase? ¿Solo porque usted está hablando no se corta? ¿Eso me va a decir ahora? A ver, por favor, justifique. Las circunstancias, licenciado, varían, depende del momento. Cualquier Ay, por el amor de Dios, qué lindo es dictar clases. Mire, Sebastián Cuellar Ciro, la advertencia está lanzada. Si usted me apaga una vez más su cámara, le voy a poner falta, así de simple y sencillo. Así que haga que las circunstancias no cambien en este momento. ¿Ok? Muy bien, excelente. ¿Ha visto que hay una fluidez de comunicación, pero excelente? Ni siquiera se le escucha entrecortado, ni se lo ve pixeleado. Es decir, todo está aquí fantástico. Ahora, Sebastián Cuellar Ciro, usted dé una opinión. ¿Qué cree que es la capacidad de obrar o cómo se manifiesta? Hemos dicho que es aquella que se adquiere a partir de los 18 años. Según usted, ¿qué puede hacer a partir de los 18 años? ¿Qué ya hace hoy en día? ¿Personalmente o quiere que use una frase célebre de alguien que yo admiro? Pasa que pero las dos cosas, por favor. Ya. A ver, lo tomo a Kennedy porque él decía, no importa qué, no pensés que puede hacer el Estado por vos. Aquí la gente es muy mediocre, piensa que Yanine o Camacho o Pumari o alguien los va a salvar de la pobreza, mientras que en realidad deberían pensar, ¿qué podemos hacer para que Bolivia mejore? Porque los políticos más bien nos llevan cada vez peor. No sé si es si responde la pregunta. Muy bien, sí, ha traído a colación una reflexión donde pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Yo creo que puedes empezar pues encendiendo la cámara, estar sentado en un lugar cómodo, ¿no es cierto?, atendiendo a tu profesor, porque luego el día de mañana, cuando tú seas un profesional y quieras aportar a tu país desde tu profesión, pues lo vas a hacer de forma más idónea y eficiente. Entonces, si usted admira a esa persona y usted ha calado hondo en usted ese dicho, esa frase, pues hágalo porque hazlo tú mismo, ¿no es cierto? Esta es la idea, no esperes de los demás, empieza tú por empezar a hacer para tu país. Exacto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Miel, abostezando, se ha pasado la clase, pero por lo menos entró casi dentro de la hora establecida y está ahí, ¿no? Está ahí aprendiendo, escuchando, alegre, feliz, con sueño, riéndose de su desgracia de usted en este momento, ¿no? Pero bueno. Entonces, después de 20 tratadas, una ignorada, 2 faltas en diferentes clases, 2 tratadas, 2 expulsiones, un poco más y me bota de la clase, me hizo pasar la peor vergüenza del mundo, pero aquí estoy y no se va a librar de mí. Y más bien con buena onda, ¿no? ¿O será hipócrita? Esperemos que no sea hipócrita. No, nada que ver, Listen. Yo sé que es por mi bien y yo considero que, o sea, sé que soy buena en lo que hago, pero me falta exactamente disciplina y la disciplina es la que nos va a llevar a todos a ser grandes profesionales. Entonces, respondiendo a lo que usted estaba preguntando anteriormente, ¿alguna actividad que realizamos a partir de los 18 años pueden ser trámites legales o transacciones bancarias, por ejemplo? Sí, muy bien, ¿no es cierto? Dice, Ciro apagó su cámara. Ah, sí, es cierto. Ciro, lo vamos a votar en este momento. Que vuelva a entrar. Licenciado, ay, pare un segundo. No hay segundos. Acá estamos todos sentados en clase, a no ser que usted me diga, estoy en mi trabajo, doctor. Entonces yo le digo,
sálgase de esta materia porque si usted trabaja en este horario, pues no puede estudiar, ¿no es cierto? Pero está en su casa ahí sonriendo. Ya pues, las palabras de Kennedy, por favor, vamos a aplicar en este momento. Vaya, siéntese en un lugar cómodo, tome apuntes, atienda su clase. Es una materia más que está ahí en la universidad, por algo debe ser. Véala ahí, por ejemplo, moléstele aunque sea a Nayeli, que apaga su cámara, que va a la farmacia, o sea, que tiene otras prioridades que su materia y su profesor. No puede ser posible. Mientras tenemos otros estudiantes que están ahí sentados, callados, y ni siquiera son capaces de hacerle una mala broma a usted. ¿Y qué les pasa pues a ustedes, chicas? Hablen también, atáquenlo al tiro. Yo no veo su cámara de usted encendida. ¿De quién? ¿Quién me vendió además? De usted, pues, licenciado. Para estar pendiente a ver de su cámara. ¿Usted vio quién me vendió? Sí. Fue precisamente Miel. Miel. Sí, fue Miel. Agárresela contra ella. Usted cuando vea, doctor, entró tarde Miel, llámele la atención, me avisa, pues, pero si está usted en clase siento, también, ¿no? porque a mí todo el mundo, si, por lo menos si el licenciado está 24/7 pendiente de que si enciendo o no enciendo mi cámara, si llego o no llego tarde, tiene que ser la ley pareja, igual para todos. Así Muy que bien. si a mí me van a castigar, que también lo castiguen a ustedes. Ya, sí, ya lo estaba por sacar, ¿no? Ya lo estaba por sacar. Muy bien. Bueno, entonces, hablaremos de lo que es la capacidad de obrar, ¿no? Como muy bien decía Miel, por ejemplo, ahora podemos abrir una cuenta de banco. Por ejemplo, ahora algunas desesperadas y otros desesperados también pueden contraer nupcias sin necesidad de autorización de sus padres, ¿no es cierto? También pueden suscribir libremente sin que nadie esté dando alguna autorización, algún contrato de trabajo, ¿correcto? Entonces, como verán, el hecho de que tú tengas la capacidad de obrar te permite en sí ejercer todos los actos de la vida civil por ti mismo, ¿no? Ahora, no hay que perder de vista lo siguiente, ¿no? Si bien yo soy mayor de edad, pero si sigo viviendo en la casa de mis padres, quienes me pagan la educación, la alimentación, la vestimenta, obviamente pues que todavía está ahí ese poder de dependencia, esa autoridad denominada la patria potestad, ¿no? De lo contrario, pues salte de tu casa, mantenete, sé independiente, a ver si puedes pagar la luz, el agua y te puedes comprar papel higiénico, ¿no es cierto? Hay que tener ciertos lineamientos, ciertos márgenes, ciertos principios, a raíz de que sí, efectivamente a los 18 años eres mayor de edad, pero es imposible, ¿no es cierto?, que generalmente muchos de nosotros todavía no somos autosuficientes económicamente hablando, ¿no? Es una de las cosas que cuesta más cuando tú estás entrando a la etapa de la madurez, cuando tú estás entrando a una etapa de tener responsabilidades, pues es muy difícil ser autosuficiente, es decir, depender de ti mismo económicamente hablando, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros tenemos ambas capacidades, hablando de la capacidad jurídica, por el simple hecho de ser personas, y además de ella, la capacidad de obrar, el hecho de ser ya ciudadanos, ¿no es cierto?, ante el Estado, pues a eso se llama capacidad jurídica plena, ¿no? En los distintos memoriales o contratos que en algún momento van a empezar ustedes a realizar, tienen que obviar esa palabra de y hábil por ley y hábil por derecho. No, esa palabra no se utiliza, porque en realidad la denominación correcta es y con capacidad jurídica plena. ¿Qué significa eso? Eso significa, pues, uno, que tienes la capacidad jurídica, no hay la menor duda, porque sos persona, y otro, de que ya tienes la capacidad de obrar, porque ya eres mayor de edad y no estás enajenado mental, no estás loquito, ¿no es cierto? Muy bien, entonces todos los actos que tú vas a realizar van a gozar de legitimación, van a ser actos eficaces. Ahora, tenemos un tercer tipo de capacidad. Ya anótenlo porque también es importante. Estamos hablando de lo que es la capacidad procesal. ¿Qué será la capacidad procesal? La capacidad procesal ya pasa pues por otros escenarios, ¿no es cierto? No solamente es ser mayor de edad, no solamente es ser persona, sino que además tienes que contar con otro elemento adicional para poder estar tú en un proceso judicial. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero divorciarme en este momento, pues no voy a demandar de divorcio a Ana María Bajaña, no, porque ella no tendría capacidad procesal en este caso, porque para empezar,
Es mi alumna, no es mi esposa. ¿A quién tendría yo que demandar? A mi esposa, ¿correcto? O mi esposa, ¿a quién tendría que demandar? A mi persona. Bajo el entendido de que a eso se llama pues la capacidad procesal. ¿Qué es la capacidad procesal? La relación jurídica que existe entre la persona y su pretensión o el objeto del proceso. A ver, por decir algo, fíjense, yo le voy a prestar dinero a Mari Génesis. Lisa, Sí. antes, Le ¿puede escucho. repetir el concepto, por favor? ¿De capacidad de obrar? Sí. Ok, perfecto. Hemos dicho que la capacidad de obrar es aquella que te permite el ejercer por ti mismo todos los actos de la vida civil. Y se adquiere pues a la mayoría de edad. En nuestro país por ahora 18 años. En algún momento cuando se estaba pues en la Asamblea Constituyente viendo cómo va a quedar esto, pues inclusive se estaba debatiendo bajar a 16 años, ¿no? Pero finalmente se ha optado nomás por un tema de poner a los 18 años, por mantenerlo en realidad, ¿no? Que ya estaba así en el Código Civil con una pequeña reforma que ha tenido. Bien, entonces decíamos, cuando nosotros hablamos de la tercera capacidad, y tal vez esa es la que nos estaban apuntando, es la capacidad procesal. ¿Qué es la capacidad procesal? La capacidad procesal es aquella relación jurídica o ese vínculo que tiene que existir entre la persona y el objeto del proceso. Esto lo van a encontrar en el artículo 128 del Código Procesal Civil. Hay una que se llama precisamente eso, ¿no? Falta de legitimación o interés directo en el objeto del proceso. Nayeli, ¿de casualidad tiene usted ahí Código Procesal Civil? No. Ciro, tal vez Lisa, usted ¿en qué tiene Código artículo Procesal dijo? Civil. ¿Puedes repetir, por favor? 128, Código Procesal, no el Código Civil, Código Procesal Civil. ¿Sirve buscarlo, Lisa? No, creo que alguno de sus compañeros ya lo tiene a mano. Muchas gracias, Sebastián. Agradezco mucho su participación y el gran interés inconusitado que tiene en nuestra materia. No, pues unos cuantos. Tengo solamente el de comercio y el de la Constitución. No lo tengo aquí, pero me hace falta. Hay que ir comprando un código civil y un código procesal civil para el resto de las materias que vienen adelante y para esta también, ¿no? Y fíjense qué curiosidad, ¿no? El internet no se ha bajado, el celular no ha tenido problemas, o sea, creo que ya está esto de la fibra óptica que ha llegado al Pacífico hasta nuestro país. Uno de los principales beneficiados ha sido Sebastián Cuellar Ciro con esta mejora en la tecnología. ¿Alguien tiene el artículo 128? Dice. Sí. Vamos a seguir así, en ese modo. Carla Cecilia. Disculpe, ¿los códigos que dijo eran código civil y código procesal civil? Sí, a veces lo venden así en un solo cuerpo y a veces lo venden separado. Uno es el código civil, un poquito más ancho, y otro es el código procesal civil, un poquito más delgado. Ahí, por ejemplo, Janelli tiene código civil y código procesal civil. Janelli, perdón, mejor, Miel, artículo 128. Artículo 128, excepciones previas, parágrafo Alto ahí, primero. busque, creo que es el numeral 3. Me equivoco. 4. Falta de legitimación. Ese mismo, ¿qué numeral es? 3. Ok, perfecto. Ya.
falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿eso cómo lo tenemos que interpretar? Eso quiere decir, por ejemplo, digamos que yo le voy a prestar dinero a Sebastián. Sebastián ha recibido $20,000. Entonces, además de ello, Sebastián, sí, ahí contando la platica, está seguro, ya se la ha gastado, pues, tratando de mejorar su internet, comprándose el celular nuevo, no sé. Bien, o de repente megas para todo el año se ha comprado, no puede perder su clase. Entonces, ¿quién lo va a garantizar? Un auto, lo primero. ¿Quién va a garantizar? Pues va a garantizar Miel, ¿no? Miel, por si acaso, es la garante. Pero Sebastián es el deudor y el acreedor soy yo, de que estamos hablando del mundo de las obligaciones. Ahora, si Sebastián no me devuelve el dinero, ¿es correcto que yo demande a Miel? Pregunto. Por allá sí lo dice, ¿no? Sí, porque es la garante. Por allá nos dice, ¿quién fue? ¿Nayeli? ¿O fue Sí. Carla? Nayeli dice, sí, es la garante, hay que liquidarla, además me cae mal, dice, ¿no? Después... No, de una. No, no. Nadie me cae mal a mí. De una, dice, de una, ya. Ya, espero que algún día se vean en vivo y en directo y empiecen a trenzarse, pero fuera de la universidad, por favor. Ya. Paz y amor, dice por ahí. No, son las primeras a las que caen más fuerte. Ya. Carla Cecilia dijo algo. Que sí se puede, ya que al hacer un contrato, el garante es como que algo que certifica de que la otra persona te va a pagar y si no, vos podés ir a buscar a esa persona. Oh, muy bien, excelente. Esos conceptos que tienen ustedes se parecen Podríamos mucho. A ver. tomar el ejemplo, por ejemplo, de los bancos. Cuando alguien saca algún tipo de crédito o préstamo, el garante es la persona, o bien ella como física, que es la garantía de que ese préstamo va a ser pagado, o si no, se dejan papeles que también garantizan aquello, cosa que si no llegara, por ejemplo, usted le dicen a pagar el tipo de préstamo que usted está sacando, directamente el banco a mí me bloquea todas mis cuentas y soy yo la persona que tiene que pagar ese préstamo. O directamente si yo puse los papeles de mi casa en garantía, el banco me quita la casa, la remata y recupera obviamente lo prestado. Muy bien, excelente. Me reía de dos cosas. Por un lado, me reía de cómo ustedes tienen la misma opinión y la concepción que nuestros actuales jueces, ¿no? Y por otro lado dije, a ver, voy a hacer hablar a mis alumnos que se quedan callados por ahí, medio que no hablan. Y estaba por decirle a Jennifer Bianca, y estaba por decirle a Ana María, pero no sé, de repente la vi a Cici Andrea, y la veo y digo, pareciera que está en un programa de televisión y es una mujer que ha sufrido violencia sexual o es una testigo clave, porque, a ver, miren a todos, por favor, a Cici Andrea. Lo que pasa, Cici Andrea, perdón, nos estamos riendo en buena onda, como dicen por ahí, pero es que se la veo a usted solamente con una imagen ante el rostro cubierto, porque no se puede ver sus facciones, así como, por ejemplo, quien habla, que está aquí con mucha iluminación, o, por ejemplo, Yaneli, que andaba jugando el otro día con su cortina, no sé qué estaba haciendo, o Mariela Zurita, que, por ejemplo, está ahí, también se la ve muy clarita, ¿no? De alguna forma hay que tratar de mejorar la posición, es cosa de cámara eso, ¿no? Está a contraluz, como quien dice. O sea, detrás de usted hay una luz más fuerte y la oscurece totalmente y no la vemos, pero no sé si me está mirando, no me está mirando, si se está riendo o si está, no sé, haciendo alguna mueca como diciendo, qué fregado el profesor, ¿no? Así como acaba de morderse el labio, creo, Nayeli González. Pero bueno, bien. ¿Qué vamos a decir al respecto? Me han gustado mucho los conceptos que ustedes han vertido, pero les comento que están tan equivocados como los jueces. Ha habido un gran problema en el sistema procesal civil boliviano y es que no se reconocía la participación de terceros antes, ¿no? El artículo 90 del antiguo código no reconocía la participación de terceros. Y no era el 90, perdón, era el 50. Hoy en día el artículo 27 ya reconoce la participación de terceros.
¿Qué vamos a decir? El garante es garante, no es deudor, ¿no? Por lo tanto, cuando yo presento una demanda, me tengo que estrellar sí o sí contra Ciro. Me voy a estrellar contra Ciro y en caso de que él no cumpla, ¿no es cierto? La vamos a ejecutar a Miel. Pero ojo, mi demanda, actor, yo, sujeto activo, acreedor, demandado, sujeto pasivo, Sebastián, Ciro, ¿no es cierto? Pero va a ser anoticiada también Miel, ¿no? Para que ella esté enterada de que al cual él ha garantizado, pues no está cumpliendo con la obligación de devolver. Por lo tanto, Miel entraría como una tercero y no como una codemandada. Porque, ojo, ¿acaso yo le presté a ella el dinero? No, ¿no es cierto? Ahora, si él no me devuelve, por supuesto que yo voy a presionar pues a ella para que me pague o voy a rematar posiblemente el bien que ha dado en garantía. Bien, esto lo vamos a ampliar la próxima clase, no se preocupen. Ya estamos prácticamente a pocos minutos de concluir esta clase. Vamos a llamar la lista para que no digan que estamos siendo abusivos con los horarios. No se pueden quejar. ¿La plataforma? Perdón, ¿qué dijo? No lo escuché. Le preguntaba al licenciado si tenemos tarea en la plataforma para... Sí, hemos dado un aviso por el grupo de Fecha de WhatsApp. examen, dicen. Enseguida lo vamos a mirar conjuntamente. Estoy compartiendo la pantalla para que ustedes vean también la fecha de examen, ¿ya? La recomendación, ya saben que todo lo avanzamos, de todo lo avanzado es lo que vamos a preguntar pues en el examen. Hoy estamos en 2 de septiembre, fíjense. Todos lo están mirando, no hay cómo perderse. Aquí apreté porque se hizo eso. A ver, no hice nada, creo. Ah, ya, ahí. Les decía, estamos en 2 de septiembre y eso quiere decir que tenemos una clase y de ahí se viene el primer parcial. Vimos personas y capacidad. Perfecto, vámonos a la lista. La lista del 19 está en mi computadora viejita, no se preocupen, ¿ya? Bien, atiendan por favor, somos hartos. ¿Y por qué no todos están con su cámara encendida? Mateo Abrucese. Presente, Luisa. Usted estuvo casi gran parte de la clase con su cámara apagada. Por favor, Miel, haga el seguimiento correspondiente a su compañero Mateo. Quiero que lo fiche. Recuerdo que en la primera parte Mateo dijo que estaba desde su computadora y que su computadora no tenía cámara. Entonces tiene motivo. Muy bien, excelente. Eso es lo que yo necesito. Una conciencia que me recuerde de todo lo que me dicen. Ya. Muy bien. Mateo, para la próxima clase la sugerencia es que tiene que solucionar su problema de cámara, por favor. Tiene una semana para solucionarlo. José Leonardo. Presente, Lisa. Ya, muy bien. Ana María Bajaña está. Miel. Presente, está. licenciado. Muy bien. Julio César Batallanos. Creo que no estaba, ¿no? Muy bien. Sebastián, ya le vamos a poner su presente porque su internet mejoró. Oscar Fabio Espinosa Martínez está. Jenny Lorena Farel. Presente, Licen. A ver, Miel, mírala, Jenny. ¿Estuvo con su cámara encendida? Dicen no Toda sé, la porque a clase. mí me sale en todo. Por ejemplo. Ya, ok. A mí me perfecto. salió que Miel estaba con la cámara desactivada, licenciado. Lo que tiene... No. No se lo escucha muy claro, ¿no? Bueno, se lo escucha bien, pero un poco bajito, por si acaso, Ciro. No es que haya otro problema adicional. ¿Qué dijo? A ver, repita. A ver, es que recién ayer me llegó la computadora y no es mentira, recién le estaba descargando Teams y todas esas cosas de Microsoft. Por eso estoy de mi celular y mi celular está fregado y usted no me cree. Estos iPhone de verdad que no sirven para nada. Me entré a la piscina, se mojó un poquito y ya no sirvió más. ¿Y cómo hace? Pues si yo lo veo hablando, parado, moviéndose y todo, y lo escucho claro. ¿Qué es lo que está mal? El micrófono debe estar mal. ¿Me escucha o no me escucha? Sí, lo escuchamos, solamente que un poco más bajo de lo normal. Bien.
Maciel Fernández creo que es la que pidió permiso porque estaba yendo a un laboratorio. Ahorita le vamos a pedir ubicación en tiempo real. Nayeli González, otra que salió de la farmacia. Paula Alejandra Martínez. No, nada. Ok. Mari Génesis está. Presente. Juliana Patricia. ¿Juliana Patricia la Chapaca? No vino, ¿no? Bien. Camila Miranda tampoco nunca viene. ¿Quién más? ¿Quién más? Carla Cecilia Núñez. ¿Cuál es? Allá está. Presente. Martín Nicolás Palomo. Creo que hoy no nos acompañó con su presencia. Sisi Andrea Rivera. ¿Dónde está Sisi? La vi por algún lado. Sisi. Presente, claro, Licen. Usted es la que no se ve. Ya, muy bien. Ninosca Romero, que yo sepa no bien, esta niña. Sabine Nicole, no estaba. Jennifer Bianca, está ahí arriba. Oscar Daniel, está presente. Denise Saucedo, Denise, ¿cuál es Denise? Ya está presente. Y Mariela Zurita. Presente, Lizan. Ok, muy bien. ¿Alguien que no esté en esta lista, chicos, por si acaso? ¿No? ¿Todo bien? Ya, creo que todos están en Teams, todos están en plataforma. Cualquier cosa me escriben, por favor. Ha sido un gusto, ha sido un placer levantarlos a las 7 de la mañana y tenerlos con sus cámaras encendidas y su servicio de internet a prueba de la materia de civil, que es taller 2. Bien, chicos, nos vemos. Un gusto, un placer. Cuídense, que les vaya muy bien hoy día. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Qué bueno que Ciro Daniel tenga ya computadora. Lo vamos a ver conectado, bien sentado. Adiós, adiós, chicos. Que les vaya muy bien. Vamos a parar la grabación. Y